Bueno, hoy voy a comenzar con un comentario que me parece ineludible, y ese comentario tiene que ver con los criterios de periodización que instrumento cuando pretendo analizar esta etapa de la producción literaria venezolana. Lo primero que quiero apuntar es que he querido hacer hincapié en que esos relatos, cuentos y novelas del 800 e inicios del 900 dialogan permanentemente con las circunstancias históricas concretas, puntuales, que determinan la escritura de esos materiales. Esto ocurre de manera más determinante en el siglo XIX, pues en el XX se ven novelas que ambicionan más bien la riqueza estilística, la exploración en las sutilezas del lenguaje narrativo. Lo segundo que debo apuntar es que en tiempos que podemos definir como de aplicación de criterios derivados de los llamados estudios culturales, ha venido a cuestionarse la idea de periodización. Este principio se suele aplicar en el campo de los estudios literarios. Pues bien, como queda visto, yo sí me guío por los cortes en el tiempo, porque me persuado de que debemos establecer coordenadas que nos sirvan de orientación, de guía, no como imposición, sino como eso, como orientación en el tiempo. Es decir, hay que determinar cuáles son los valores signos que determinan periodos históricos. A lo largo de nuestras sesiones hemos visto cómo van cambiando los criterios de valoración, cómo van cambiando las perspectivas de los escritores en torno a su realidad social. Para que vean que esos criterios de periodización también son aplicados por los historiadores y politólogos, muestro en esta imagen que se valida el corte temporal que va de 1830 a 1870. Aunque yo me inclino a fijar, como se ha visto, el corte en el año de 1869, pues a partir del 70 el país definitivamente cambió, cuando menos en lo externo. En otro título vemos que se toma en cuenta el lapso inextenso que he consagrado en este módulo, el que va de 1830 a 1910. Se trata del libro del colega Domingo Irwin que ven en pantalla. También desde la literatura esa determinación temporal se aplica en la compilación de cuentos que realizaron colegas de la Universidad Simón Bolívar en este volumen que titulan Relatos Venezolanos 1837-1910. Desde luego, el año inicial que establecen tiene que ver con la aparición del primer cuento venezolano. Ese cuento ustedes ya lo conocen, se titula La viuda de Corinto, que fue escrito, como saben, por Fermín Toro. Entonces, por cuanto estoy persuadida de que la consideración de los acontecimientos históricos son determinantes para aprender la potencia comunicacional de esos relatos, esos cuentos y esas novelas, veamos qué sucedió después de la caída de Ignacio Andrade. Normalmente se olvida que este último era andino. Había nacido en Mérida en 1839. Lo sucedió otro andino, Cipriano Castro. Este era del Táchira, exactamente de Capacho, con año de nacimiento de 1858. Y nuestro lapso de estudio cierra con el todavía recién iniciado gobierno del compadre de este último, también tachirense, un año mayor, pues nació en 1857. Todos lo conocemos, Juan Vicente Gómez. Debo decir que ninguno de los tres goza de mis simpatías, pero como no creo que interese a alguien conocer mis desafectos en esa materia, mejor paso a otro asunto. El asunto es que sí hay muestra o sí hay quien muestra interés por lo que pienso sobre literatura. Siendo así, el día de hoy me dedicaré al tema, más puntualmente hablaré de novelas. De seguidas muestro la lista de las 52 que se publicaron en esos años. Es decir, hoy tratamos de la ficción larga que se imprimió entre 1901 y 1910. Como verán en la lista reproducida en la imagen anterior,
En 1901, cuando comienza el siglo XX, se publican en este país, en Venezuela, 3 novelas. De esos 3 discursos ficcionales me detendré en 2. Los elijo por la significación histórica, amén de estética, que tienen. La primera de esas novelas es muy conocida, se titula Ídolos rotos. Como saben, su autor fue Manuel Díaz Rodríguez. La segunda novela que salió ese año, de 1901, fue El triunfo del ideal. Su autor lo vimos en la revista Cosmópolis, fue Pedro César Dominici. Bien miradas, hay enormes diferencias entre una y otra oferta estética. Por eso comienzo con la primera que mencioné, con Ídolos rotos. En esta ficción larga, Díaz Rodríguez se ejercita en lo que no se había visto hasta entonces. Recordemos que he mencionado varias veces una constante en nuestra novelística. Esa constante se expresó en el cuestionamiento al poder político una vez que el autócrata de turno era depuesto del poder. Pero ahora, en esta novela, que comento muy rápidamente, el procedimiento es de otra naturaleza. En estas páginas, el protagonista es el escultor Alberto Soria, o sea, un intelectual. Es él quien tiene la capacidad para ver y expresar el desencanto que le produce una sociedad que se muestra refractaria a las manifestaciones intelectuales, donde una pequeña burguesía alardea de su insensibilidad ante las manifestaciones del espíritu y donde las ambiciones y los oportunismos políticos no se ocultan. Pero lo llamativo de esta novela es que ya las acciones no ocurren en un escenario imaginado, como la Bolivia de Gonzalo Picón Febres en Fidelia de 1893, o como la ciudad de Villa Brava que consiguió Miguel Eduardo Pardo en Todo un pueblo de 1899. Aquí en esta novela, la crítica a ese estado de cosas que he mencionado más arriba está situada en Venezuela. Alberto Soria pasea por la Plaza Bolívar, por el Calvario, y desde ese punto elevado de la ciudad observa el Teatro Municipal, la Catedral, la Iglesia de las Pastoras, las plazas, etcétera, etcétera. O sea, está situado en Caracas. Hago estas menciones para destacar el hecho de que las acciones están situadas aquí, y la Venezuela y sobre todo la ciudad capital que nos muestra en ese espacio poblado de medianías que he mencionado anteriormente es lo que destaca. Desde luego, los lectores se vieron retratados en esa crítica matizada de ironía, donde además está el adulterio y a ratos la burla despiadada. Sin duda fue esa la razón que llevó a sus coetáneos a leerla con poco fervor e incluso a cuestionarla con dureza. Picón Febres o Jesús Emprún se cuentan en ese grupo. Creo que ninguno vio en su momento la crítica feroz al gobierno de Cipriano Castro que destilaba la novela. Entonces, quienes le criticaron que fue obra elitesca porque solo vio a los sectores privilegiados y no a los sectores desfavorecidos, no tuvieron la suficiente agudeza lectora para advertir que precisamente criticaba a los sectores privilegiados como una manera de señalar a quienes esos oportunistas estaban sosteniendo a los que detentaban el poder político. Creo que ahí radica la novedad de esta pieza. Se sitúa en Venezuela y critica al país que corre en tiempo coetáneo con el autor, en este caso con Manuel Díaz Rodríguez. El discurso centrado en un lenguaje preciosista que se vio en los cuentos de color del mismo Díaz Rodríguez, los afanes esteticistas que representa el proyecto vital y profesional de Alberto Soria, también encuentran expresión y desarrollo en mayor plenitud cuando intimamos con El triunfo del ideal de Pedro César Dominici, que fue escrita y publicada, por cierto, ese mismo año de 1901. Como Alberto Soria, el personaje principal de la novela de Dominici, que es el conde Carlos de Cipria o Quipria, era hombre impresionable,
El mayordomo que trabaja en el palacio, propiedad del conde, en Italia estaba el palacio, lo califica como ayuno de herramienta para lidiar con las cosas del mundo. Ese conde ha llevado hasta extremos conflictivos su relación con el mundo práctico. El conde vive por y para el arte. Esa obsesión que colinda con la neurosis, por cierto, lo persuade de que el sabio, el científico, es inferior, que está por debajo del artista. Creía en hombres superiores, pero pensaba además que había que matar a los niños defectuosos. Y también creía que Dios había muerto. Esto lo repetía con insistencia. Estaba persuadido de la decadencia que atravesaba el mundo y como contrapeso de esa ausencia de Dios y de expectativas existenciales frente al mundo, pensaba que toda la energía moral debía estar al servicio de la contemplación de la naturaleza, vista la naturaleza como la excelsitud del arte y de la belleza. Ella encierra toda la belleza del universo. Y desde luego, no solo la naturaleza, también lo obsedía la necesidad de expresar ese sentimiento contemplativo a través del arte. Al volver al castillo, después de 7 años de ausencia, conoce a María, la hija del viejo jardinero del castillo. María es una visión escapada de un museo, es enigmática y turbadora como en un cuadro de Leonardo, y esto lo piensa este personaje Carlos. Era una belleza de una época ya extinta. En suma, ella encarnaba la belleza ideada por el conde. Entonces el conde se convenció de que el ídolo existía, estaba entre sus manos y era suyo. Y se propone entonces perfeccionar esa belleza física cuando la introduce en el estudio y el sagrado dominio de la imaginación, como él pensaba. Pensaba además forjar en ella pensamientos elevados de aristocracia ideal. Con él, ella es conducida hasta el trono del genio griego. Por eso la inicia en el culto de la mitología, siguió con las visiones del arte, pero cuando María advierte que está embarazada y que sabe que perderá las formas extintas de las mujeres griegas, por cuanto él, Carlos, le ha enseñado que ella era la suprema belleza de otros siglos, entonces advierte que pierde la belleza para siempre y se suicida. El conde concluye que existe algo superior al amor que sobrevive a toda destrucción, a todo el ideal. Y esta chica opta por el suicidio porque sabe que ya no será hermosa. Ese es el tipo de personaje que habla de esteticismo, de búsqueda de una narrativa para la forma y la reflexión estética. El conde se admira de la decisión de María, pues le reconforta saber que existen todavía almas capaces de morir por un ideal, o sea, por el reino del arte. La diosa, dice él, hizo bien en morir. Ella era el ídolo, símbolo exterior del culto que él profesa. En cambio, para él, vivir era un sofoco, era una angustia. Y entonces allí toma la decisión suprema de huir de las ciudades porque son el foco de la corrupción y del desengaño. Y el conde de Cipria o Kipria encuentra el refugio protector en el reino de la imaginación, o sea, esteticismo puro, evasión pura. Entonces, este desapego, o más bien desprecio por las cosas y hechos del mundo que se advierte en ambas novelas, en Ídolos Rotos o en algunos aspectos del personaje y en El Triunfo del Ideal, son propios de esos años. Y aquí la pregunta que se han hecho los estudiosos de estas novelas modernistas es ¿por qué se produjo esta respuesta tan desesperanzada en esos personajes? Desde los trabajos de un especialista llamado Noel Salomón, se acepta que ante los cambios modernizadores, ante una sociedad que se inclina a favorecer logros materiales, ante la ausencia de expectativas esperanzadoras para quienes viven en escenarios donde prima la imaginación, o sea, los hacedores de artefactos estéticos, el tiempo que les tocó vivir no ofrecía mayores atractivos. De esa conmoción del espíritu nacen esos personajes abúlicos y o neurasténicos, desasidos del mundo,
vacíos de proyectos prácticos en el sentido de realizables. Sin embargo, lo que no se ha visto, o cuando menos no he sabido yo que se haya explorado esta beta, son las circunstancias que paso a referirles. Señalaba en las sesiones iniciales que el valor signo de los primeros años de República, manifiesto en las novelas que vimos, era el asunto referido a las pasiones. Les comentaba que los mecanismos que llevó a la élite letrada a plantearse esa preocupación los he desarrollado en mi libro La heroica aventura de construir una república. Lo que no he visto es que alguien se haya ocupado de analizar el valor signo que rigió buena parte de los planteamientos de los intelectuales de la modernización, o sea, y como sabemos, los que ejercieron sus funciones como pensadores entre 1870 y 1910. Pues bien, en mi opinión, siempre es mi opinión, ese valor signo del periodo se expresaba en una sola palabra: ideal. De hecho, muchas veces esa palabra la escribían con letra inicial mayúscula, con I mayúscula, ideal. Así lo vemos en el título del libro, El triunfo del ideal. Y se ha advertido que la palabra aparece con I mayúscula en ese título. Voy a mostrarles algunos ejemplos de esto que señalo, del uso de la palabra ideal. En los perfiles venezolanos, Felipe Larrazábal en 1881 pedía a los poetas y pensadores que se familiaricen con los ideales de la patria. El narrador de la novela Julián, que fue escrita por José Gil Fortul y publicada en 1888, apuntaba lo que este personaje experimentaba al escuchar a un orador, y cito Gil Fortul: «Qué voluptuoso éxtasis en la contemplación del ideal». Fin de la cita. Cuando Gonzalo Picón Febres disponía en su conocida La literatura venezolana en el siglo XIX el elogioso reconocimiento a las dotes oratorias de Eduardo Calcaño, destacaba en determinado momento la profunda convicción con que encarece los ideales de su alma. En Mimí, la novela de Rafael Cabrera Malo, que publicó en 1898 y que leyeron ustedes hace poco, se habla de las muchachas en estos términos: las cándidas prometidas del ideal. No faltó la palabra de Marras en La guerra, la novela que Rafael Cabrera Malo publicó en 1906, en donde se ve cómo el apostolado político del personaje central está resumido así: todo el ideal. Y podría multiplicar los ejemplos, porque todos hablaron del ideal, de este bendito ideal. Pero con lo que les he dado, basta para que vean el hecho. Y basta para que vean que era solo una palabra: ideal. El asunto es que esa expresión, la verdad, no dice mucho. O más bien, dice nada. Lo observo y lo marco en esos términos porque cuando hablaban de ideal, igual se referían a una preferencia amorosa como a una propuesta para resolver los males del país. Lo mismo servía el término para reconocer los problemas educativos de Venezuela, como era de utilidad para comprometerse con elevados principios caros al espíritu. Era todo porque era nada. Quizás esa endeblez del término explica en buena medida la falta de proyectos colectivos, de proyectos nacionales. Es decir, no se advierten propósitos de proyección mayor que integraran a todos. Entonces, en su defecto, se impuso la mirada personalista, el drama del individuo, en este caso el drama del artista. Y esa mirada se expresó en sujetos de personalidad diluida, insegura. Y si en sesiones anteriores he observado que la representación femenina se robustece por cuanto ya no importa la mujer mariana, o sea, la victimizada y sufrida, sino la mujer que decide por sí, que percibe con mayor agudeza que el hombre los problemas del entorno íntimo, de la familia, no ocurre lo mismo
con el hombre. Tanto las mujeres de la ficción como las que transitaban en tiempos y espacios reales ya no lloraban ni gemían por pasiones amorosas imposibles. Ahora actuaban. Y recordemos al propósito aquellas mujeres que se manifestaron en contra de la invasión inglesa en la Guayana venezolana. Y vino a suceder que, como contrapeso, vemos representaciones masculinas más frágiles, más dubitativas, menos determinadas. Era lo que en mis tiempos de estudiante en letras se definía como personajes hamletianos para aludir al trance de inseguridad, de duda permanente que manifiesta el célebre personaje de Shakespeare. Y no en balde, la novela de ese periodo que ha alcanzado mayor proyección en el universo lector hasta el presente sea El hombre de hierro, que publicó Rufino Blanco Fombona en 1907. Esa representación de Crispín Luz corresponde a cabalidad con esa imagen que acabo de describir. Es un hombre paralizado para la acción. Por cuanto es la novela que van a leer para posteriormente conversar en la sección de Telegram, voy a obviar en este momento mayores comentarios sobre ella. Quizás, supongo, en última instancia, esa psicología masculina que vemos expresar en la narrativa de esos años pretenda dar cuenta en buena medida de la incapacidad manifiesta en la sociedad venezolana para enfrentar el gobierno de Cipriano Castro y posteriormente el de Juan Vicente Gómez. Decía Mariano Picón Salas en su conocida Formación y proceso de la literatura venezolana que los escritores venezolanos durante las décadas iniciales del siglo XX sufrieron, y cito al maestro, como casi ninguna otra generación de nuestra historia literaria, del ambiente de opresión y penuria espiritual que crearon en el país las dos dictaduras muy poco ocultas de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, 1899-1935, fin de la cita. Por tal motivo, continúa señalando el más internacional de nuestros historiadores y críticos literarios que durante muchos años la literatura fue como un juego convencional y frívolo, una prestidigitación de frases y coloreados epítetos. En buena parte fue así, porque en efecto hubo mucha literatura de relumbrón, pero entre tanto fraseo intrascendente quiero destacar 5 novelas por las razones que pasaré a validar de inmediato. Las 2 primeras son de ineludible mención, pues son obras mencionadas en todas las historias y todos los programas de estudio sobre literatura venezolana y latinoamericana que tratan de estética modernista. Ya las conocemos. Hablo de Ídolos Rotos de 1901 y de Sangre Patricia de 1902 de Manuel Díaz Rodríguez. Como se advierte, fue fructífero para nuestro escritor los inicios del siglo XX en materia de publicación. Ídolos Rotos la publicó en París y ha sido comparada con Todo un pueblo de Miguel Eduardo Pardo en lo referido al manejo de la sátira. Quiero añadir otros datos sobre esta novela. Ella se adentra, a su vez, en las exploraciones psicológicas que se había visto en sus cuentos de color, o sea, el volumen de cuentos que publicó en 1899. Con lo dicho me refiero a que en el personaje femenino, esta mujer que se llama Teresa Farías, no vamos a encontrar una personalidad que podríamos calificar de equilibrada, por darle un nombre, pues en ella conviven la pasión religiosa y la pasión erótica, en tensión que armoniza, aunque la frase resulte paradójica, esto de una tensión que armonice, cuando no puede, o mejor, no quiere, evitar la relación adúltera.
Plantea además esta novela el tema caro a la preferencia del autor durante esos años, cuál fue la situación marginada del intelectual, en este caso del escultor Alberto Soria. En la siguiente novela de Díaz Rodríguez, Sangre Patricia, cuya primera edición están viendo en pantalla, me interesa comentar en este momento que tiene que ver con la condición neurótica del personaje principal. Esa preocupación de Díaz Rodríguez por los vericuetos psicológicos se vincula sin duda con su formación inicial como médico. En esta novela nos encontramos con Tulio Arcos, un personaje que pinta a cabalidad la personalidad propia de los caracteres modernistas, vale decir, la abulia, la parálisis cuando se trata de decidir y accionar, la personalidad hamletiana de la que he hablado anteriormente. La siguiente novela que vale la pena comentar la he mencionado, El hombre de hierro, y como indiqué, pospongo el intercambio de puntos de vista para la sesión del miércoles. Tiene poderoso interés para mí El Cabito, que salió en 1909. Su autor fue Pedro María Morantes, pero publicó la novela Oculto bajo el seudónimo de Pío Gil. Hay registro documental de que la gente buscaba ese relato ficcional con avidez por lo que decía, por sus contenidos. No ha faltado quien la haya calificado de panfleto, pero sin embargo otros destacan en esas páginas el fin de la temática lacrimosa de la novela sentimental que se había entronizado con firmeza. Por esa razón me intereso en mencionarla aquí, y además porque significa una filípica terrible contra la dictadura y en particular sobre quien daba título al libro, Cipriano Castro. En una historia de la novela de la dictadura en Latinoamérica debe tener lugar destacado esta pieza del tachirense. Quiero comentar que así como El hombre de hierro es conocida y ha sido objeto de análisis en muchos momentos y por numerosos especialistas, no ha sucedido lo mismo con la siguiente novela que he elegido para la presentación de hoy. Se trata de Cecilia Mujica, escrita por Pedro Emilio Acosta y, como El Cabito, publicada en 1909. La verdad es que esta novela cobra en estos momentos de conmemoraciones y celebraciones a propósito del bicentenario de muchas fechas significativas para la memoria colectiva nuestra en Venezuela, una trascendencia destacada. Tradicionalmente ha sido subestimada, cuando no ignorada, pero el valor que cobra en el presente amerita explicación. Por eso el excurso que debo hacer. Llama la atención en la Venezuela del siglo XIX la ausencia de ficciones que pongan la mirada, el foco de atención en las figuras protagónicas que accionaron en nuestra guerra libertadora. En la cuentística fue un poco visible la atención del fenómeno, pero debo decir, sin que alcance cifras significativas. Estoy pensando, por ejemplo, en Las dos épocas de Boves, un relato, un cuento que publicó Ramón Isidro Montes en 1844 y que creo que es la que inaugura la lista de ficciones que ancla el interés en los años y en los personajes que he recordado. Pero hasta donde conozco, no son muchos los casos que hablan de protagonistas masculinos que figuraron en aquellos tiempos. Caso contrario sucede con las mujeres. Hasta donde he explorado, ninguna mujer venezolana que participó en la independencia había ganado interés hasta la aparición de Cecilia Mujica, de Pedro Emilio Acosta. Pero debo hacer una precisión, o más bien extenderme sobre lo que acabo de decir. Sí hubo un sujeto histórico de esos años que recibió atención y que además sobre él se escribió en casi todos los géneros literarios. La precisión importa porque no hay novelas centradas en esta figura histórica, pero sí hay 3 obras de teatro,
Hay por añadidura cuentos, poemas, varios ensayos y varios artículos periodísticos. Muchos datos curiosos rodean este hecho, es decir, varias circunstancias hacen aparecer como un hecho insólito que este sujeto de la historia haya logrado lo que ni Bolívar, ni Páez, ni Mariño, ni Miranda, ni Sucre consiguieron: un atractivo sostenido al punto de que se le honrara con tantas obras de diferentes géneros literarios. Otra circunstancia llamativa es que en este caso la figura protagónica ni siquiera estuvo en el campo de batalla. Vale decir, no es una figura heroica. Para potenciar la curiosidad del fenómeno, tampoco era natural de Venezuela, era de Nueva Granada. O sea, una persona nacida en la actual Colombia ha llamado la atención de numerosos escritores y escritoras que le tributaron elogios sin cortapisas en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, exactamente desde 1819 hasta el siglo XX. Este hecho no ha ocurrido con protagonistas nacidos en Venezuela y figuras más que destacadas en esa gesta. Y para finalizar el recuento de este asombro, el tal personaje no era hombre, fue una mujer. ¿Saben de quién les hablo? Les digo, de Policarpa Salabarrieta. No voy a mencionar todas las obras que se escribieron teniendo a la Pola, como generalmente se la nombraba, en el centro de interés. Solo voy a recordar las 3 novelas de teatro que la homenajearon. En 1850, en Valencia, Lisandro Ruedas publicó La víctima de la libertad o Policarpa Salabarrieta. Heraclio Martín de la Guardia hizo lo propio en Caracas en 1851 con Policarpa Salabarrieta. Finalmente, Eduardo Calcaño homenajeó en 1891 a la neogranadina con Policarpa Salabarrieta, monólogo en verso. ¿Qué atractivo ejercía esta mujer fusilada en Bogotá en 1817? Es asunto para dirimir en otra oportunidad. Lo estoy analizando. Pero en realidad hubo una venezolana que ganó el interés de un escritor quien se volcó a escribir sobre aspectos de su vida. Se la presentó en La historia de la isla de Margarita de Mariano de Briceño, publicada en 1882. Son páginas de interés biográfico, no ficcional, biográfico, donde también abordó aspectos relativos a la vida de Juan Bautista Arismendi, su esposo. Y también abordó allí aspectos puntuales, aspectos históricos puntuales, en donde ella no tuvo participación significativa. Por lo tanto, no es pieza absolutamente biográfica en el sentido de que esté centrada solo en esta caraqueña, pues toma en cuenta otros asuntos que muchas veces hacen perder el enfoque sobre la mujer Luisa Cáceres. Por su lado, Arístides Rojas escribió Biografía de Eulalia Ramos Sánchez de Chamberlain, célebre heroína de la Casa Fuerte de Barcelona, llamada erróneamente Eulalia Burós. Un título un tanto extenso que no concilia con la brevedad del escrito, pero ambas propuestas, la de Mariano de Briceño y la de Arístides Rojas, tienen intención biográfica no ficcional. En cambio, la propuesta de Pedro Emilio Acosta no es biografía, es novela. Y es novela centrada en la mujer que da título a la obra, Cecilia Mujica. Y entonces, llegado a este punto, cabe la pregunta: ¿quién es o fue esta Cecilia Mujica? Sobre el particular puedo decir que era natural de San Felipe, que en compañía del que pudo haber sido su esposo, Enrique de Villalonga, difundía propaganda libertadora, revolucionaria, que era conocida además por su inclinación a bordar y coser escarapelas y banderas tricolor. Y esta yaracuyana, por añadidura, componía la parte instrumental y la parte vocal de las piezas que destinaba a tratar a su parcialidad política, revolucionaria.
No podía imaginar que su muerte se debería precisamente a su vena creadora. Un día estaba cantando en la ventana de su casa un himno patriota que había compuesto ella misma. El jefe de la plaza, José Millet, supo de esta manifestación musical de la joven, la mandó a apresar y poco después fue ejecutada. Esto ocurrió en 1814. Hay que señalar que la yaracuyana sufrió la misma pena capital que la pola, murió por fusilamiento. Sin embargo, había sido prácticamente olvidada hasta que este novelista, Pedro Emilio Acosta, la trajo al recuerdo. La novela tuvo una segunda edición en 1964. ¿Por qué la pola sí fue recordada y Cecilia Mujica y muchas otras venezolanas olvidadas hasta 1909? La respuesta queda en el aire. Me despido, doy las gracias por verme y escucharme. Sigan cuidándose, por favor.